Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Quiero invitarte a reflexionar en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde leer el capítulo 8 de la carta a los Hebreos. En este capítulo encontramos varias cosas. Una de ellas, y es una gran controversia que hay en el mundo cristiano, porque muchos dicen, mira, el antiguo pacto, los 10 mandamientos, quedaron abolidos. Hebreos dice que ya el antiguo pacto quedó abolido porque llegó el nuevo, y el nuevo pacto destruye lo antiguo, y se pegan de aquí. Pero hay que entender qué es lo que está diciendo el texto bíblico, cuál es el antiguo pacto. Y el texto de capítulo 8 de Hebreos lo aclara muy bien. Es muy importante que podamos entender, que podamos interpretar de manera correcta la palabra del Señor. Por eso, bienvenido a Reavivados por su palabra. Vamos a leer la Biblia. Dice el versículo 1, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Ministro del santuario, dice el versículo 2, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mira que desde el versículo 6 Pablo está hablando acerca de Cristo como intercesor, Cristo como intermediario, Cristo como abogado, y en el capítulo 8 dice, bueno, de todo lo que yo he dicho, de todo lo que he mencionado, de este tema importante que le estoy diciendo, el punto principal es que Cristo es nuestro sumo sacerdote que se sienta o que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mira lo que dice la sierva del Señor Elena de White en Mensajes Selectos. Ella dice, el tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios. Este es el verdadero tabernáculo del cual es ministro el Redentor. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Amén. O sea, tú y yo, querido hermano, somos el tabernáculo, somos la iglesia del Señor, somos ese santuario de Dios donde Él quiere habitar. Por eso es importante que nosotros entendamos este concepto, para que nos demos cuenta que nuestro cuerpo, como dice 2 Corintios 6, 19 y 20, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por tal motivo debemos cuidar este cuerpo, debemos administrar muy bien lo que comemos. Debemos administrar muy bien lo que estamos involucrando en nuestra mente, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, todo, porque somos el templo, somos el tabernáculo de Cristo Jesús. Y Él quiere morar en nosotros. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo en un cuerpo desordenado, en un cuerpo contaminado? No puede hacerlo. Por eso es importante que entendamos el concepto, querido hermano. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, Cristo habita en nuestra vida, sí, por medio del Espíritu Santo, pero en el santuario celestial hay un lugar donde Cristo está intercediendo por ti y por mí. El santuario terrenal estaba compuesto, y aquí sigue diciendo el texto bíblico, estaba compuesto por un sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote era escogido por Dios, por tal motivo el trabajo del sacerdote era recibir la ofrenda del pecador. Él la presentaba ante Dios, la sangre la presentaba ante Dios, y de esa manera el pecador quedaba excluido de su pecado. Ahora, el sacerdote, antes de hacer este trabajo, él también debía presentar la ofrenda por él mismo. Ahora, todo esto, como dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, el tabernáculo, el santuario, todo apuntaba a Cristo Jesús. Era una sombra de lo que iba a acontecer cuando Cristo Jesús viniese a esta tierra. Iba a morir, así como el pecador llevaba la ofrendita, un becerro, un macho cabrío, una ovejita. Bueno, la ofrenda que él llevaba sin defecto,
intachable la presentaba y él mismo la sacrificaba, y esa sangre el sacerdote la llevaba al lugar santo y luego al lugar santísimo un día al año. Ese era el rito que se hacía en el santuario. Ahora, Cristo Jesús iba a venir y él, como dijo Juan cuando lo ve en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Cristo Jesús vino, él era el verdadero Cordero. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario y él luego sube al cielo con su sangre. Y ese trabajo que hacía el sacerdote de llevar la sangre del oferente allí al santuario, ese trabajo es el que está haciendo Cristo Jesús ahora, presentando su sangre. Y cada vez que tú y yo venimos donde Él, ya no tenemos que buscar un sacerdote humano, ya no tenemos que buscar un santuario aquí humano, no. Tenemos que buscar a Cristo Jesús, porque como dice la sierva del Señor, nosotros somos el verdadero tabernáculo del cual es ministro el Redentor. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo. No tenemos que buscar a una persona, no tenemos que buscar a un ser humano, tenemos que buscar a Cristo Jesús, porque Él está intercediendo directamente por nosotros. Ya no utiliza un intermediario, Él es nuestro intermediario. No utiliza un intercesor, Él es nuestro intercesor. Hoy el hombre pone a María, la madre de Jesús, como intermediaria, como intercesora, y le piden a ella, pero no. La Biblia dice aquí en Hebreos 8 que Cristo Jesús es el único intermediario, el único intercesor, nadie más. Solo Cristo intercede por nosotros. Por eso a Él es a quien nosotros debemos presentarnos. Eso es lo que Pablo está hablando en Hebreos. Ahora, mira lo que dice el versículo 8. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y es aquí donde nosotros debemos hacernos una pregunta, porque este texto lo utilizan muchos para decir, mira, el antiguo pacto, los 10 mandamientos quedaron abolidos, porque Cristo Jesús hizo un nuevo pacto. Ahora, hay que preguntarnos, ¿cuál es el antiguo pacto? Y hay una clave, hay una palabra clave aquí, y es el versículo 9 de Hebreos 8. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. La pregunta es, ¿qué pacto hizo Cristo Jesús con los israelitas el día que los sacó de Egipto? Si decimos que ese pacto fueron los 10 mandamientos, tendremos que ir a investigar, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, pero desde el versículo 19 podemos leer cuándo el Señor instituyó los 10 mandamientos o hizo ese pacto con ellos. Mira lo que dice el versículo 1 de Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y luego en el capítulo 20 el Señor le da los 10 mandamientos. Entonces mira, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel 3 meses después de haber salido de Egipto. Quiere decir que el pacto del cual está hablando Hebreos 8:9 no es los 10 mandamientos, quedan descartados, porque los 10 mandamientos no fueron dados cuando Él los sacó de Egipto, fueron dados 3 meses después de haber salido de Egipto. Entonces, ¿a cuál pacto se refiere Hebreos capítulo 8, versículo 9? Y tendremos que ir entonces al día cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Cuándo salieron? Te invito a leer Éxodo capítulo 12. Allí dice el texto bíblico cuándo salieron ellos y qué hizo el Señor Jesús con ellos ese día que ellos salieron. Y tal vez hayas leído el texto bíblico. El Señor Jesús les ordena por medio de Moisés que hagan una fiesta, o más bien una ceremonia, y es la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Ellos debían tomar un corderito, sin defecto, sin mancha, debían matarlo y luego comerlo con hierbas amargas que representaba el cautiverio que tuvieron en Egipto. Dice el versículo 11, Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, dice el versículo 14, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Aquí está. Descubrimos las llaves. Entonces, el pacto al cual se está refiriendo Hebreos capítulo 8, versículo 9, es a la Pascua. La Pascua, ese Cordero Pascual que representaba a Cristo Jesús, fue el pacto que Cristo Jesús hizo con los israelitas el día que los sacó de Egipto. No fueron los 10 mandamientos. Por tal motivo, aquel que dice que los 10 mandamientos quedaron abolidos cuando Cristo Jesús murió en la cruz, está equivocado, no está interpretando la Biblia de la manera correcta. Por eso es importante que podamos leer y podamos entender Hebreos, porque Hebreos nos ayudará a comprender también el Antiguo Testamento y todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento. El antiguo pacto estaba basado en el sistema de sacrificios, donde el pecador se refugiaba en Cristo Jesús, aunque no había venido todavía Cristo Jesús, pero él debía depositar su confianza no en el Cordero, porque el Cordero no le quitaba los pecados. El Cordero representaba a Cristo, que pronto les iba a venir a quitar los pecados. Así que el oferente o el que estaba presentando el corderito en ese momento, él debía esperar o confiar en Cristo, que pronto vendría. Ahora, el nuevo pacto ya no está basado en un corderito. Ahora Cristo es ese Cordero que murió en la cruz del Calvario. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el nuevo pacto. Tú y yo debemos creer profundamente en Cristo Jesús. Él es nuestro sacerdote, querido hermano, nuestro sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No podemos refugiarnos en el ser humano, no podemos refugiarnos en el templo, no podemos refugiarnos en las creencias, en las doctrinas. No, lo que realmente sirve para nuestra salvación es Cristo Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso a Él es a quien nosotros debemos acudir, a Él es a quien nosotros debemos entregarle nuestra vida, a Él es a quien nosotros debemos dejar que more en nuestro corazón, porque somos el templo del Espíritu Santo. Por tal motivo, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, deben vivir en nuestra vida para que nos pueda corregir y Él entonces pueda darnos gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 8. Por eso hoy, querido hermano, refúgiate en Cristo, apégate a su salvación y deja que Él te limpie de todo pecado y te ayude a vivir de victoria en victoria hasta la gran victoria final. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!